el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Raúl Zaffaroni. Queridas amigas y amigos, es para mí un enorme placer poder compartir esta tarde casi en familia, diría. Estar esta tarde aquí con Fernando Cruz, que es uno de los más destacados magistrados de la Sala Constitucional de Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte de Costa Rica es una sala que ha marcado rumbos en materia de derechos y de garantías y nos ha mostrado además algo que vengo propugnando desde hace mucho tiempo para alguna eventual reforma constitucional que de alguna manera plasmamos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: la combinación del control constitucional difuso con el control constitucional centralizado. No son dos modelos opuestos, sino dos modelos que pueden combinarse y tener dos controles de constitucionalidad, que siempre es más seguro que tener uno. Respecto de Elías, ¿qué puedo decir? Hemos compartido la responsabilidad del Milanud en años ya un poco lejanos, y bueno, es mi compadre. Respecto de Sergio García Ramírez, somos en algún sentido un poco hermanos. Compartimos el discipulado del maestro Alfonso Quiroz Barón en criminología en la Universidad Nacional Autónoma hace algunos años. Bueno, después vino la Revolución Mexicana, lo echaron a Porfirio Díaz, fusilaron a Madero y Pino Suárez, en fin. Pero hay algo que quiero decirles y que quizá ustedes no conozcan. Además de la calidad de jurista, que la han verificado por los libros y naturalmente por la brillante exposición que hizo aquí hace unos minutos, quiero decirles que Sergio García Ramírez desempeñó importantísimas funciones en su país y en algún momento corrió el serio riesgo de asumir la presidencia de la República de México. Lamentablemente no sucedió. Creo que eso le hubiese ahorrado a nuestro querido México algunas tribulaciones y algunas dificultades. Pero es una importantísima personalidad política de su país. Bien. Hablar del tema de este seminario son sistemas penales y derechos humanos en América Latina. Es un tema que en carácter general fue motivo de una investigación llevada a cabo hace ya un cuarto de siglo en el ámbito del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Investigación del año 1984 a 1985 que me tocó coordinar y que tenía una característica. Era la primera vez, después del desplazamiento del interés criminológico, después que la criminología nuestra había salido de la cosa positivista más o menos lombrosiana, y nos habíamos ido por vía de la criminología sociológica a pesquisar el funcionamiento, la operatividad del poder punitivo del sistema penal. Era la primera vez que en un proyecto se encontraban penalistas y criminólogos. Menudo encuentro. Y sin embargo logramos trabajar juntos. Logramos trabajar y bueno, fue un producto que se publicó en el año 86. Describía bastante bien la situación de los derechos humanos en los sistemas penales en aquel momento. Participaron casi todos los países de la región y dio origen a una segunda investigación que se publicó con el nombre de literario de Muertes Anunciadas, es decir, ejecuciones sin proceso, el gatillo fácil de que se habla aquí comúnmente, donde
se logró determinar una metodología de investigación para que cuando las cifras son significativas podamos determinar si son fenómenos de simple violencia social o conflictividad social o si por el contrario son directivas de ejecuciones sin proceso. Pasaron 25 años de aquella investigación, de aquellos trabajos. Las situaciones de los sistemas penales en América Latina son tan dispares como son dispares las situaciones políticas, económicas y sociales de nuestros países. Y en 25 años se ha producido una dinámica, como corresponde, bastante intensa. Nuestros países siempre nos deparan grandes sorpresas, no somos Suiza, ningún país de la región, de modo que la dinámica en todos estos aspectos es muy intensa y no puedo hacer un balance comparativo de lo de hace 25 años con la actualidad, porque esto requeriría una nueva investigación que obviamente no la hemos hecho. Nadie ha ofrecido pagarla tampoco, lo cual es curioso, ¿no? Sí podría, y es lo que voy a intentar hacer, expresar o sintetizar el marco de la situación actual en que nos encontramos, el marco, y algunas de las dificultades que percibo. Creo que frente a esto, y lo digo de antemano, es absolutamente indispensable, nos es absolutamente indispensable a todos los países de la región reforzar por todos los medios el sistema interamericano de derechos humanos. Y creo que es indispensable reforzarlo muy especialmente ante el cuadro planetario o mundial que estamos viviendo. Por supuesto que, como dijo Sergio hace un rato, sería muy deseable que Mr. Obama y su Senado ratifiquen la Convención Americana de Derechos Humanos. Hace algunos años, Eduardo Galeano dijo que si Alicia volviese, no necesitaría atravesar el espejo, le bastaría abrir la ventana. Y sí, efectivamente, uno abre la ventana y encuentra que todo está muy raro y que todo está patas arriba, ante lo cual parece que algunos dicen, no, no es la ventana, es un espejo, es la ventana. Es decir, estamos viviendo un nuevo fenómeno, un nuevo momento de poder planetario. No es el del colonialismo, no es el del neocolonialismo, es el momento de la globalización, una dinámica con tres revoluciones, la mercantil, la industrial, la tecnológica, y estamos comenzando a vivir el momento de poder planetario de la globalización. Momento que se ve agudizado en este momento por una violenta crisis financiera a nivel mundial. Frente a este momento de poder mundial que es la globalización, no tenemos esquemas de comprensión, no tenemos sistemas que nos permitan acercarnos, aproximarnos a la realidad. Creo que estamos ya andando una buena parte, una pequeña parte, pero respetable, del siglo XXI, y sin embargo nos estamos manejando con esquemas de análisis a veces de fines del siglo XVIII y a veces del siglo XIX. Estamos entrando a la posmodernidad con esquemas de la modernidad, y si me descuido algunos lo quieren hacer con la premodernidad. Lo cierto es que esto hasta ahora ha provocado cambios significativos, polarización de riqueza en casi todos los países, con todas las contradicciones que eso implica, surgimiento, sobre todo en los países periféricos del poder mundial, de un fenómeno de exclusión social, no de explotación, sino de exclusión. El explotado hay una relación dialéctica, como quieran hacer. El excluido es alguien innecesario, alguien que está de más, que nació errado. Esto ha provocado un desplazamiento poblacional importante. La revolución tecnológica también es una
naturalmente es fundamentalmente una revolución en materia de comunicación, de modo que la transferencia de personas y de información es mucho más intensa, es difícil de controlar, por otra parte. Los estados nacionales han perdido poder debido a la despersonalización del capital. El capital ya no es el capital productivo, sino que es capital financiero. En consecuencia, el que maneja el capital no es el dueño del capital ni es el productor, lo cual genera el inconveniente de que el Estado no puede terciar entre las fuerzas productivas, no puede mediar entre las fuerzas productivas porque le falta una pata de la fuerza productiva, le falta el capital que como capital financiero lo único que busca es mayor renta en el menor tiempo y cada vez va haciendo caer más obstáculos morales, éticos y finalmente legales, por supuesto. Se ha pasado de el estado de bienestar a un estado diferente, del que me ocuparé un poco luego. Y lo cierto es que todo esto ha ido generando una nueva conflictividad social que está tamizada por una serie de tráficos y servicios ilícitos que realmente no podíamos imaginar hace 30 o 40 años. Les dije que se había pasado del estado de bienestar a otro modelo de estado. Efectivamente, este es un fenómeno que se inicia en el país líder, en Estados Unidos, a partir de las administraciones republicanas, finales de los años 70 se empieza a manifestar, pero se acentúa a partir del año 80, que es el pase del estado de bienestar, del welfare state, del estado del New Deal, el archivo de ese modelo de estado y el pase a un estado penal directamente. Esto tiene distintas interpretaciones por parte de los sociólogos y de los criminólogos norteamericanos, Wakeman, Garland, Simon, etcétera, no vienen al caso, pero lo cierto es que esta transformación se ha producido. Un desplazamiento presupuestario, por decirlo claro, del hospital a la cárcel, una sobredimensión absolutamente increíble del sistema penal. El sistema penal de Estados Unidos, hasta entonces había sido un sistema normal, más o menos, a partir de entonces se convierte en una cosa absolutamente sobredimensionada y funcional como variable funcional para controlar el desempleo incluso. Calculo que debe haber unos 10, 15 millones de personas sostenidas por el sistema penal dentro de los Estados Unidos, lo cual genera una dificultad para que la actual administración demócrata pueda desmontar esto en un momento de recesión, porque estaría incidiendo sobre el índice de desempleo. No sé lo que va a suceder, pero lo cierto es que esto ha pasado. Bueno, si pasó en Estados Unidos, está bien. Lo que pasa es que el modelo de Estados Unidos es intransferible. Naturalmente eso lo pueden hacer, que no tiene límite en cuanto a déficit presupuestario. Ningún otro país pudo copiar el modelo, pero la propaganda del modelo sí se planetariza. La publicidad del modelo es lo que se planetarizó. Una publicidad de carácter vindicativo, exclusivamente vindicativo, y fue produciendo en menor medida en Europa, en mayor medida entre nosotros, un fenómeno de esa publicidad de carácter vindicativo se tradujo en comportamientos de políticos, en un discurso único de medios, que no sé si es discurso, después insistiré un poquito en esto. Se fue insistiendo en naturalmente de ese discurso se apoderaron las agencias policiales para obtener mayor ámbito de autonomía, se fue provocando un fenómeno de creciente autonomización de las fuerzas policiales. La autonomización de las fuerzas policiales fue trayendo un mayor ámbito de arbitrariedad o de arbitrio en las decisiones de las agencias y sobre todo de las cúpulas. Ninguna de las agencias policiales de nuestra región es horizontal,
son todas verticales. Es decir, fuerzas policiales de ocupación. No tenemos el modelo de policía comunitaria de condado de los Estados Unidos, no lo hemos copiado nunca. Los Estados Unidos se han ocupado de que nunca lo copiemos tampoco, siempre nos dicen que tenemos que tener organizaciones verticales y en lo posible también tener una única policía. Ellos tienen 2.200, lo cual les permite controlarse recíprocamente todas. De esta manera cerramos la ideología de la seguridad ciudadana y abrimos la ideología de la seguridad urbana. La mayor autonomización policial, abriendo los ámbitos de arbitrariedad, abrió también los ámbitos de mayor corrupción, lo cual se vincula después a otros fenómenos, ámbitos de recaudación autónomos, fuentes de recaudación autónomas, y al pasar de la seguridad nacional a la seguridad urbana hubo un desplazamiento de poder de Fuerzas Armadas a agencias policiales, con los inconvenientes que esto puede traer, porque naturalmente las Fuerzas Armadas no tienen la misma capilaridad social, no pueden penetrar en la capilaridad social de la misma manera o en el mismo grado en que lo hacen las fuerzas policiales. Es decir, el control potencial es mucho mayor en este momento de desplazamiento, en estas condiciones de desplazamiento. Esta autonomización llega al grado tal que las fuerzas policiales han provocado en varios países golpes de Estado. No en la misma forma que lo provocaban las Fuerzas Armadas, pero sí han derrocado gobernadores, han derrocado presidentes, ha habido enfrentamientos de fuerzas policiales con el ejército con fuerzas policiales. En algunos países se puso el ejército a cumplir funciones policiales con el grave inconveniente de que se trasladaron todos los males de las agencias autonomizadas a las Fuerzas Armadas, con el consiguiente desastre. Y todo esto que se traduce en una mayor represivización, menor seguridad frente al arbitrio o la arbitrariedad de las agencias estatales, todo esto fue resultando más o menos funcional. Cuidado, no digo que haya sido conspirativo, estoy muy viejo, cada vez creo menos en las conspiraciones, pero sí creo mucho en las funcionalidades. Todo esto fue funcional para el control de la exclusión social. Es decir, frente a los que todavía están en el discurso del siglo XVIII, del siglo XIX, y las favelas, los pueblos jóvenes, y la miseria, según ellos, van a ser controladas por los cosacos del zar, no, hay que decirle que no hay más cosacos, no hay más zar. Y la exclusión social se controla seleccionando a los criminalizados del mismo segmento social del cual se seleccionan los victimizados y del cual se seleccionan los politizados. Entonces, en tanto se maten entre ellos, no van a tener absolutamente ninguna posibilidad de dialogar, y si no tienen posibilidad de dialogar, no van a coaligarse, no van a tener posibilidad de ningún protagonismo político. Es decir, que se maten entre los negros, mientras se matan, nosotros nos quedamos tranquilos. Esto hasta se ha traducido en alguna configuración urbanística. Alguna ciudad de América Latina, donde ustedes pueden ver el centro de la ciudad de día congestionado, autopistas sin esquinas para que a nadie le roben el reloj, que conducen a los barrios residenciales. A la noche se desplazan desde debajo de la autopista, ocupan el centro, a la madrugada desaparecen los mutantes que están abajo de la autopista y los otros viven arriba, ocupan el centro de día, a la noche se van a su residencia y de vez en cuando le tiran un hueso a los mutantes de abajo. Esto se puede ver en el planeamiento urbanístico de alguna gran ciudad de nuestra región. No se trata de ninguna, insisto, de ninguna conspiración, sino de una funcionalidad. Naturalmente todo autoritarismo de alguna manera necesita generar enemigos que no se inventan de la nada. Todo delirio, toda paranoia, algo cierto tiene. Entonces siempre se funda en algún conflicto, en algún hecho molesto,
en alguna realidad conflictiva, ¿no? Y bien, los dos enemigos dentro de este panorama, de este proceso de generación de modelos autoritarios, represivos, vindicativos, a partir del 2001 fue el terrorismo, y en nuestra región el terrorismo en este momento, a Dios gracias, no tiene una importancia ni puede mostrarse como enemigo. El principal enemigo sigue siendo la delincuencia común, la criminalidad ordinaria callejera. Respecto del terrorismo, y este es el marco mundial en que nos toca actuar, y por eso digo que tenemos que defender y reforzar nuestro sistema regional de derechos humanos. Lamentablemente, la ideología de la seguridad nacional desapareció de nuestros países, pero desgraciadamente a partir del año 2001 se planetarizó. La triplicación del sistema penal que describió hace unos cuantos años muy claramente la criminóloga venezolana Lola Níger de Castro, en un sistema penal formal, un sistema penal paralelo y un sistema penal subterráneo. El sistema penal formal de siempre, con jueces, liberales, etcétera, más o menos. El sistema penal paralelo con detenciones e impuesta a disposición de juez, y el sistema penal subterráneo con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, etcétera. Bueno, hoy lo tenemos planetarizado. Lamentablemente tenemos que reconocer después y esto lo digo después de haber participado en una investigación mundial sobre el fenómeno, llevada a cabo por la Comisión Internacional de Juristas, que creó un panel con 9 miembros que nos dividimos audiencias en distintas regiones del mundo, abarcando todo el planeta, y finalmente producimos el informe que fue comunicado por la señora Mary Robinson, una exfuncionaria de Naciones Unidas y expresidenta de la República de Irlanda, en Ginebra hace un par de semanas, donde llegamos a la conclusión de que este es el fenómeno que se está planteando respecto de los derechos humanos con motivo de las legislaciones antiterroristas. Y por cierto, sí, tenemos los sistemas penales formales funcionando, tenemos los sistemas penales paralelos tipo Guantánamo, tenemos los sistemas penales subterráneos, desgraciadamente, que los pueden encontrar ustedes perfectamente descritos, se buscan en internet. Parlamento Europeo, los 2 informes del senador Dick Marty, el primer y el segundo informe, donde se relata claramente cómo hubo campos de concentración en Europa desde el año 2002 al año 2007, en Polonia y en Rumania, con conocimiento de todos los gobiernos europeos. A eso puedo agregar que algún fiscal italiano, viejo fiscal italiano, viejo luchador contra el terrorismo de le Brigate Rosse del Setembro Nero, de los años de piombo de los 70, y uno de los adalides de la investigación que finalmente llevó a desarmar, a desmontar todo ese terrorismo, ante la evidencia de que estaban operando y que se producían secuestros de personas con connivencia de la inteligencia italiana, se puso a investigar a los funcionarios italianos. Y el gobierno Prodi, no el gobierno de Berlusconi, no, hubiera sido lógico, ¿no? El gobierno Prodi quiso procesarlo por revelación de secreto de Estado y se interrumpió la investigación invocando el secreto de Estado. Es decir, cuidado con atribuir la responsabilidad de esto a un solo protagonista, son unos cuantos. Nadie podía ignorar en Europa los vuelos, los aterrizajes que llevaban a esos 2 destinos de campos de concentración que funcionaron hasta que apareció el segundo informe Marty, entonces lo levantaron.
Naturalmente, el enemigo que tenemos en nuestra región es el crimen común. Que existe, claro, nadie lo duda. El problema es que a través de los medios se lo muestra como el único riesgo en esta sociedad de riesgo, no hay otro. Es decir, los medios de comunicación construyen socialmente la realidad. Nosotros no tenemos acceso a los hechos directos, sino que nos enteramos a través de los medios de comunicación, de otra forma, y el medio de comunicación selecciona, y esa selección nos lleva a que en el último tiempo podemos abrir la televisión o abrir el diario, y si abrimos la televisión vamos a ver noticias, no información, sino bombardeo constante de noticia roja, y si sacamos el informativo y nos vamos a otro canal para divertirnos un rato, vamos a ver una serie norteamericana donde un psicópata resulta el héroe y después se va con la mulatona, después de matar a 3 o 4 tipos, feliz, ¿no? En un exceso de energía absolutamente inagotable, propio de un psicópata, claro. Y si no vemos fútbol, son las dos cosas que... Esto es inevitable, la construcción social de la realidad es un fenómeno, no puede procederse de otra manera. Hay un viejo librito de Luhmann, no Luhmann, el sistémico, y Berger, que se llama La construcción social de la realidad, que se lee en primer año de todas las escuelas de periodismo, realmente producto de la sociología fenomenológica de los años 60. Es decir, es moneda corriente, que sabemos que la realidad social se construye. Hay algún empresario periodístico que lo ignora. Yo tengo una carta de un empresario periodístico que en nombre de una organización empresaria periodística muy seria me dice en la carta que él no construye la realidad, que él la describe. El señor tiene un contacto directo con la realidad, me parece que escribe en una situación de exaltación mística. Dejando la ignorancia de lado, bueno, es inevitable la construcción social de la realidad. Pero la construcción de la realidad últimamente lo vemos desde hace unos cuantos años, se orienta a un criterio de distracción. En la sociedad de riesgo, el único riesgo que hay es la delincuencia común.